Y en cuanto a los fragmentos de himnos en el Nuevo Testamento, un método común de argumentar contra la salmodia exclusiva es apelar a la existencia de fragmentos de himnos dentro del Nuevo Testamento. La existencia de esos fragmentos de himnos enseñan que la Iglesia Apostólica se dedicaba a escribir himnos y asimismo nosotros también debemos componer nuestros propios himnos. El problema con ese argumento es que no es basado en una sólida evidencia escritural. Además, es básicamente especulación de teólogos y comentadores modernistas. Delling, estudioso del griego, escribe: los intentos hechos fueron en el sentido de identificar varios himnos o fragmentos de himnos cristianos primitivos en el Nuevo Testamento. Pero tales identificaciones deben permanecer como hipotéticas, particularmente porque en el Nuevo Testamento no hay pruebas y esto luego se percibe del uso del estilo griego de himnos métricos. Las partes en el Nuevo Testamento que toman la forma de alabanza son en general tan poco controladas por las leyes discernibles que el juicio sobre su carácter en cuanto a himnos tiene validez bastante limitada. Un estudio de la literatura fue hablar de los así llamados fragmentos de himnos revelados, que la metodología para determinar lo que es y lo que no es un fragmento de himno es totalmente subjetivo e incierto. Especulaciones subjetivas no sirven como argumentos bíblicos para la práctica de la Iglesia, especialmente a la luz de evidencia bíblica a favor de la salmodia exclusiva. Además de esto, si esa himnología floreció en la Iglesia Apostólica, es realmente inacreditable que ni siquiera uno de estos himnos habría sobrevivido intacto fuera de los escritos del Nuevo Testamento. Ni existe un único vestigio de una evidencia histórica no cuestionable sugiriendo el uso de tales himnos en la Iglesia del siglo II. De la misma manera que no sorprende que uno solo de estos himnos sea identificado como tal en los propios escritos del Nuevo Testamento. Una vez que la Escritura nunca identifica los pasajes poéticos o rítmicos como fragmentos de cánticos o himnos, y una vez que no hay vestigios de evidencia de que esos fragmentos eran usados como cánticos de adoración en la Iglesia Apostólica o en el mismo siglo II, podemos decir que usar ese argumento de los fragmentos de himnos contra la salmodia exclusiva es dar puñetazos al viento. Conclusión. De ese modo examinamos el fundamento de adoración bíblica, el principio regulador y el testimonio de la Escritura con respecto a los temas de los cánticos de adoración. El principio regulador de culto, que es claramente enseñado en las Escrituras y claramente establecido en todos los credos reformados y presbiterianos, deja la carga de prueba para el uso de los himnos no inspirados en el culto sobre los creyentes que abogan por tal uso. Para el creyente reformado, no es suficiente decir que los himnos no inspirados no son prohibidos. Alguien debe dar una autorización bíblica de la Escritura para su uso. Cuando examinamos el testimonio de la Escritura acerca del cántico del culto, percibimos que el canto de los salmos de inspiración divina es ordenado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Existen ejemplos históricos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, del uso de salmos en el culto. Existe también abundante evidencia de que la inspiración divina fue un prerequisito para escribir cánticos para el culto de la Iglesia. Entonces, cuando procuramos una autorización en la Escritura para el uso de cánticos no inspirados, no encontramos un mandamiento, un ejemplo histórico o una autorización de cualquier especie. Aquellos que buscan justificar el uso de cánticos no inspirados en el culto por Efesios 5:19 o Colosenses 3:16 o por medio de argumentar de los fragmentos de himnos, están dejando que su presuposición es
y afecciones a los himnos no inspirados influencian su exégesis. Simplemente sepa, es imposible encontrar una autorización en las Escrituras para el cántico de himnos no inspirados en el culto. El debate sobre la salmodia exclusiva, en su esencia, solo irá adelante cuando aquellos que se dicen reformados estuvieran realmente dispuestos a someterse al principio regulador del culto.